Ya, ahorita les sigo compartiendo la pantalla para mostrarle unos cuantos elementos más de lo que utilizamos en el taller. Ya, aquí lo que les decía, ¿no? La cinta térmica o Kapton, lo que usamos, ¿no? Esto es muy importante para proteger los elementos cuando utilicemos la estación de calor a cierta temperatura, ¿no? También tenemos lo que es la cinta doble faz, doble cara, ¿no? Que tiene pegado a ambos lados. Es también muy importante y también lo que estamos un pequeño masking, ¿no? Es para sujetar a veces placas como estamos trabajando, ¿no? No hay imagen. Sí, no hay imagen. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora sí. Es la cinta Capcom, ¿no? La cinta térmica que les estaba diciendo, que es muy importante. La cinta doble faz o doble cara de doble impacto, como quieran llamarlo, que también lo usamos muy frecuentemente acá en el taller. Y lo que es un pequeño masking, ¿no? Para a veces sujetar la placa hacia donde estamos trabajándolo. También lo importante es la manta térmica, ¿no? Esta mantita que ven. La manta térmica, la que es importante, ¿no? Eso es para que no dañemos alguna parte de lo que es la mesa de trabajo, ¿no? Que tengamos donde estemos trabajando, por las temperaturas con las que trabajamos, ¿no? Eso ayuda mucho a que, digamos, no se dañe lo que es la mesa de trabajo. También ahí está otro tipo de microscopio. Este ya es, por ejemplo, con brazo. Puede moverse lo que es el microscopio. Puedes moverlo, no es un microscopio fijo. Pueden verlo el brazo. Entonces, un poco ya más de trabajo, ¿no? Para más comodidad, más que especialmente, ¿no? Por ejemplo, este microscopio oscila por sus 5.000 bolivianos, por el brazo más que todo, ¿no? También ahí tenemos lo que es la cámara, con lo que también a los clientes nosotros mostramos los trabajos que estamos haciendo cuando ya son reparaciones un poco más complejas. Antes de repararlo, siempre les mostramos a los clientes qué tipo de reparación se va a hacer en su equipo o cómo está su diferente celular, ¿no? Porque a veces hay clientes que piensan que con pasarle un cepillito y alcohol isopropílico ya está, el equipo tiene que arrancar cuando se entra el agua. Y a veces no es así. A veces el equipo sufre mucho daño cuando entra el agua. Ya ahora también tenemos, ahí también, por ejemplo, en la tele ya estamos enfocando lo que es la placa, ¿no? Ahí lo vemos cómo más o menos se ve la placa en el televisor, ¿no? En el microscopio. Entonces, con esto también nosotros podemos ir viendo también nosotros, pero obviamente bien el microscopio ya no tenemos la necesidad de mirar al televisor, pero ahí es donde enfocamos ya ahí es donde ya les mostramos a los clientes lo que es el daño que tiene en su equipo, qué componente vamos a cambiar. Como por ejemplo, aquí ven en estos componentes, ¿no? Hay un tipo de resina, como un barniz que está pasado. Ese, por ejemplo, es un tipo de protección que tiene esa parte o ese sector de la placa. Eso lo ponen justamente para cuando sufra el componente o el celular alguna caída, no se llegue a dañar fácilmente el componente o a desprenderse fácilmente, ¿no? Entonces, el equipo también viene con diferentes tipos de protecciones, las placas, ¿ya? Ahora les vamos a mostrar lo que es el multímetro. El multímetro es ¿no? El multímetro con el que nosotros trabajamos. Tenemos también en el taller 2, como han debido ver, tenemos dos microscopios, trabajamos
en 2 microscopios. Entonces, este es el multímetro, ¿no? Que ya les voy a ir explicando más adelante cómo se llega a hacer las mediciones de los capacitores, cómo determinar la resistencia, cómo ir viendo el valor de cada componente, ¿no? Ahí hay también lo que ven ese verdecito, esa es la cinta o la malla, ¿no? Con lo que nosotros vamos retirando lo que es el exceso de estaño. O con eso mismo hacemos el cambio de aleación. Ahí también, como ven, ahí también tenemos lo que es el flux, tenemos lo que son las pastas, ¿no? Los estaños. El hilo, por ejemplo, que ven ahí atrás, ese hilo en ese carrete, ese hilo tiene un grosor casi similar al grosor de un cabello. O sea, es muy delgado ese hilo, ¿no? Entonces, con eso hacíamos reparaciones, lo que les decía, ¿no? Son 10 reparaciones más complejas. También en los diferentes tipos de hilos hay diferente tipo de grosor para cada tipo de reparación. ¿Ya? Entonces, ese hilo generalmente se usa para cuando son reparaciones ya al fin, o sea, dentro o debajo de lo que es el circuito integrado, ¿no? Ahora, arriba de la cámara, más atrásito, es un cautín, el que lo usamos, ¿no? Ese plomito es un cautín, se podría decir básico, ¿no? Pero ese cautín trabaja muy, muy bien en lo que son en reparaciones, como les decía, en puentes, cambios de pines de carga, soldaduras, se usa mucho este tipo de cautín. Como les decía, no siempre es tener, digamos, lo más caro para empezar a trabajar, ¿no? Es un cautín básico. Si mal no recuerdo, el costo oscila por sus 250 bolivianos en la marca Shunshine. Ya, ahora también tenemos lo que es el alicate para cambiar también tenemos lo que es el alicate para cortar lo que son blindajitos, ¿no? Es un alicate especial. Tiene una punta especial ese alicatito para cortar los que son blindajes. Ahora también les voy a mostrar lo que es, digamos, lo que nos ayuda a detectar también cuando un componente está en corte o está en sobrecalentamiento, ¿no? Este componentito se llama rosin. Si lo puede ver aquí mi compañero. Adentro es como una piedrita que está ahí, te los voy a mostrar. Ahí lo ven, un poquito más abajo la cámara, por favor. Ahí sí. Entonces, ese tipo de componente, lo que es, se coloca hacia la placa con el estaño, haciéndolo como uno, no sé, tal vez algunos conocen con rocina el nombre, es más o menos a lo que yo he averiguado, es como más o menos lo que hacen pasar no me acuerdo qué se llama esa piedrita, pero es lo que hacen pasar en las mesas, ¿no? Ese tipo de piedrita, no me acuerdo el nombrecito, pero es más o menos, tiene esa función. Este hace como un mantito blanco hacia la placa, entonces cuando nosotros conectamos a la fuente o algo, cuando un componente está en corto, directamente tiende a calentar. Entonces eso ya lo vamos a ir explicándoles más adelante cómo hacer el uso de este tipo de componentes. También tenemos lo que es las espatulitas especiales, ¿no? Ese tipo de espátula es especial para levantar lo que son circuitos integrados, ¿ya? Para levantar lo que son circuitos integrados, aquí tienen sus diferentes barritas. Entonces, este tipo de espatulita es especial, es flexible. Esto usamos para levantar lo que son los circuitos integrados dentro lo que son las placas, ¿no? Las PCB, las placas, las tarjetas madres o como quieran llamarlo. Entonces, con este tipo de componente levantamos lo que es una placa, o sea, un componente de circuito integrado. Este aparato que ven acá es un dispensador de SOSIN, del componente que les iba mostrando, ¿no? A ratitos en esa cajita azul. Esto lo armamos aquí.
Aquí ponemos lo que es diferente piedrita y con esto mismo rociamos como un manto blanco hacia la placa. Entonces, con un componente pasa, digamos, de temperatura y está en corte, este componente nos ayuda a lo que es a descubrir el componente que está en corto, ¿no? Ahora tenemos lo que es el drill o el cortador. ¿Ya? Este tipo de cortadorcito les voy a mostrar. Su función de este es cortar lo que es, digamos, en las tarjetas, ¿no? En las placas con blindaje. Ahorita mi compañero le va a traer una plaquita con blindaje. Ahí está prendido, está trabajando. Con este tipo de puntita que ven es bien delgadita, ¿no? Bien pequeñita. Con este tipo cortamos lo que es el blindaje, ¿no? De una placa. Mira, hasta aquí, un poquito más cerca, más cerquita. Un poquito lejano. Ahí sí. Y con esto cortamos lo que son los blindajes, ¿no? Eso ya les voy mostrando más o menos la función en vivo, ¿no? En la clase para que ustedes lo vean. Entonces, esto cortamos estos blindajitos. O también podemos cortar este tipo de blindajes, ¿no? Pero ya, esa es la función de este componente. Hay que son otros que son más grandes y también trabajan de la misma forma. Entonces, esos muchachos, lo que es componente. Aquí, por ejemplo, tenemos otro drill, ¿no? Esto es lo que usamos, es igual. Podemos con este desgastar varios componentes, ¿no? Podemos desgastar esto de la placa. Pues son varias funciones que tiene este tipo de componentes. Algunos han debido conocer, tiene varios tipos de trabajos, ¿no? Tiene igual broquitas y demás cosas. Entonces, eso sería, muchachos, en cuanto a las herramientas que les he ido mostrando con las que nosotros trabajamos. Ahora vamos a pasar a lo que es en el PowerPoint. Les voy a ir mostrando del multímetro, ¿no? Las funciones que tiene el multímetro. Ya. Me dan por favor 30 segunditos. Ahorita les comparto la pantalla. Ya. Como ven aquí, este es el multímetro, ¿no? Es un multímetro. Entonces, el multímetro tiene diferentes tipos, o bueno, diferentes partes, ¿no? Se compone por diferentes partes. En lo que es tensión alterna, corriente continua, tensión continua, corriente continua, corriente alterna, la medición de ohmios, tenemos diferentes puntas, la punta roja que generalmente es la con la que trabajamos para medir componentes. Aquí como indica, ¿no? En los dos últimos siempre tienes para mediciones superiores a 10 amperes y para mediciones máximo a 0.2 miliamperes.
Ya. También tenemos lo que es el puerto COM, ¿no? El que es el puerto negativo, la masa. Entonces, este es algo común que tenemos, ¿no? En todos los multímetros. Este de acá, puerto COM. También aquí en este multímetro lo muestra lo que son, digamos, la prueba de diodos y transistores, escalas en las que pueden ser en hercios, ¿no? Entonces, esa es la función del multímetro. Ya ahorita, ya en un cachito más les voy a mostrar cómo se usa el multímetro ya para hacer las mediciones de componentes. Ya hemos visto en la anterior clase lo que es los componentes, ¿no? Nos hemos quedado en lo que son el sensor de luz. Eso también ya lo hemos visto. Lo que son el tipo de sensor de luz, sensor de proximidad. Como ya saben, el sensor de luz es lo que la pantalla en el teléfono, cuando está en el sol, lo atenúa. Para eso sirve la función del sensor de luz. Y el sensor de proximidad es lo que utilizamos, ¿no? Para, bueno, lo que el componente, el celular utiliza para bloquear la pantalla y se vuelve negro cuando subimos al oído. Ahora nos vamos a las pantallas, ¿no? ¿Qué tipos de pantallas tiene un celular? Tenemos lo que son tipos de pantallas Super AMOLED, pantallas AMOLED, pantallas de retina, pantallas IPS y pantallas TFT. ¿Ya? Por lo general, en los teléfonos de ahora hoy en día se utilizan lo que son las pantallas IPS, las pantallas AMOLED y las pantallas Super AMOLED. ¿Ya? Entonces, ese tipo de pantallas son las tres que se usan hoy en día en todos los teléfonos celulares. Las pantallas Super AMOLED, en un resumen directo, ¿verdad? Las pantallas Super AMOLED se encuentran en todos los teléfonos que son de gama alta, como por ejemplo un S10, un S20, un S21, un Xiaomi Mi 10 Pro. En todos esos se utiliza lo que son pantallas Super AMOLED, ¿no? Por eso las pantallas AMOLED han debido notar en los que tienen celulares de gama media alta, su resolución de pantalla y colores es bien definido. Es bien nítido las pantallas, ¿no? ¿Qué quiere decir? La pantalla Super AMOLED es una tecnología de pantallas touchscreen multitouch diseñada especialmente para su uso en smartphones y tablets. Una de las diferencias que les distinguen de las demás es que la capa que detecta los toques está integrada en la pantalla en vez de estar puesta en la pantalla superior. Ventajas: más brillante, menor reflexión de luz solar, menos consumos de batería. Entonces la pantalla, como les digo, o sea, para que se den cuenta, digamos, diferencia en la pantalla, si es AMOLED o IPS, por lo general las pantallas Super AMOLED llevan en lo que son en dispositivos de alta gama. Los ejemplos, ¿no? Los que son, digamos, las pantallas OLED, LCD o IPS, las pantallas AMOLED llevan un polarizado, lo que decía, ¿no? El polarizado llevan todas las pantallas. Ese polarizado es lo que la pantalla lo vuelve negro bueno, lo que lo vuelve negro a la pantalla, ¿no? O sea, por eso la pantalla se queda negrito. Aquí tiene encapsulamiento, tiene sensor de emisión orgánica de luz. Las pantallas es de LCD, es de cristal líquido, las TFT o las IPS, que son lo mismo. Las pantallas LCD TFT, que también llevan las pantallas, llevan algunos modelos. Han debido ver, es pantalla, la LCD TFT lleva, digamos, lo que es el J2 Prime, que viene solamente pantalla
separada, o en los celulares de gama baja, ¿no? Como por ejemplo en los celulares, en los cloncitos que llamamos, en los chinitos, ¿no? Llevan este tipo de pantalla. Durante mucho tiempo, uno de los tipos de LCDs más utilizados en los smartphones fue el LCD TFT, que significa transistor de película delgada. Los paneles LCD TFT cuentan con un transistor por cada píxel que se encuentra en la pantalla, que se puede controlar de forma individual, por lo que ofrece un tiempo de respuesta mucho más rápido a cualquier otro panel, al tiempo que ofrece una buena relación de contraste. O sea, no digo que las pantallas también son malas, ¿no? Solamente que la resolución es un poquito inferior a la Super AMOLED. Por eso también han debido ver que las pantallas en los gama altas son caras. Llegan a costar hasta 3,000 bolivianos una pantalla Super AMOLED en la serie Samsung, que generalmente llevan las pantallas. Las pantallas OLED o AMOLED es otro tipo de pantalla que puedes encontrar habitualmente entre los dispositivos móviles de paneles OLED, que es, ¿no?, diodo orgánico emisor de luz. Estos paneles están formados por un polímetro orgánico que se ilumina al cargarse de electricidad, siendo mucho más eficiente, delgado, brillante que los paneles LCD. El tipo de pantalla OLED más habitual en las pantallas móviles es la AMOLED, como les decía, ¿no?, diodo emisor de luz, o alguna de sus evoluciones como el AMOLED Plus o Super AMOLED. O sea, la pantalla AMOLED es, digamos, la pantalla intermedia, se podría decir, ¿no? La Super AMOLED ya es la pantalla, la full, la que es top, digamos. Las pantallas AMOLED son la segunda, se podría decir, ¿no? La que viene después de la Super AMOLED. Es pantallas capacitivas, ya no se usa mucho ya en los teléfonos móviles, pero no está de más que recordarla, ¿no? Por su tecnología, las pantallas capacitivas necesitan ser manejadas mediante el dedo o un aparato que disponga de capacitancia, no siendo aptas para los tipos estilos, aunque se han desarrollado algunas especies, unas especiales para el uso de pantallas capacitivas. Su función es por medio de pequeños filamentos prácticamente invisibles que se colocan en el cristal. La gran ventaja de estas pantallas es que pueden detectar múltiples pulsaciones, tema especial para los sistemas operativos que son intuitivos y se basan en gestos como Android e iOS. Actualmente prácticamente todos los celulares utilizan este tipo de pantallas por sus características que permiten una mejor nitidez, acciones rápidas y nitidez. Esto es de más antes, ¿no? Antes que aparezcan las pantallas IPS. Ahora pasamos a lo que es el circuito impreso PCB. Prácticamente este circuito es la tarjeta madre, o sea, la tarjeta del teléfono, ¿no? O sea, es la placa. Como algunos dicen, no, a veces vienen a buscar y dicen, no tienes placa de tal modelo. O sea, en pocas palabras, es el integrado, o sea, es la placa madre de todo el teléfono. Es como de las computadoras, ¿no? La tarjeta madre. Prácticamente eso es lo que es el PCB, que significa plaqueta de circuito impreso. Ahí viene soldado todos los componentes que son de superficie, ¿no? Como son integrados, el procesador, la memoria, las resistencias, los capacitores, condensadores, bobinas, filtros y demás, ¿no? O sea, prácticamente viene todo aquí. En electrónica, circuito impreso, plaqueta de circuito impreso. Es la superficie constituida por caminos, pistas o buses, material conductor laminada sobre una base no conductora. El circuito impreso se utiliza para conectar eléctricamente a través de sus pistas conductoras y se sostiene mecánicamente por medio de las bases un conjunto de componentes electrónicos. Las pistas generalmente son de cobre, mientras las que se fabrican generalmente son de resina, de fibra de vidrio reforzadas, Pertinax, pero también de cerámica, plástico, teflón, polímero, o sea, hay de todo tipo de materiales, pero prácticamente es lo que dicen, ¿no? O sea, es un conjunto como de pistas, ¿no? Como de caminos. Y eso va pasando la energía por diferentes componentes, como dice, por su camino, ¿no? Por sus pistas. Aquí vemos ejemplos, ¿no? O sea, más o menos cómo son los elementos de superficie en la placa.
Tenemos lo que dice aquí R191, R193, que eso quiere decir que es una resistencia, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos lo que es esta simbología que significa esta simbología que representa lo que es un diodo. Esta también les vamos a ir explicando cómo decir, cómo representa esto, ¿no? Cómo se escribe. Le vamos a pasar. Este que dice C256 es lo que significa un capacitor. Toda placa o todo componente electrónico siempre tiene su manual de funciones, ¿no? O sus layout que nosotros decimos, o sus diagramas y todo eso. En esas manual de funciones es donde les indica más o menos qué componente es en diferente lugar de la placa y a veces cuánto de valor tiende a resistir, cuánto de voltaje tiene que pasar por ahí y demás, ¿no? Obviamente que a simple vista nosotros ya podemos identificarlos, cómo se ve una bobina, cómo se ve una resistencia, cómo se ve un capacitor y demás cosas, ¿no? Pero todo componente electrónico siempre tiene lo que es su manual de funciones o su diagrama. ¿Qué es SMD? Un componente SMD es un componente electrónico que se suelda directamente en la superficie de la PCB. ¿Qué queremos decir? O sea, prácticamente esto es un componente SMD. Este, ¿no? La resistencia es esta. El capacitor es este. Bueno, la bobina es este, el capacitor es este. Este es otro tipo de resistencia. Prácticamente se llama componente SMD a todos los componentes que están soldados sobre la superficie de la PCB, de la tarjeta madre, ¿no? A eso nos referimos de componentes SMD. O sea, no es, oye, han debido haber algunos televisores de antes que tenían bueno, hoy en día también, ¿no? Tienen componentes que pasan como por orificios, como por ejemplo, por estos orificios, ¿no? Pasan componentes y se suelda por la parte de atrás. En los celulares no hay eso, ¿no? Llamamos componentes SMD a los componentes que están soldados en la superficie de toda esta placa de la PCB, en total de todo esto. No pasa un componente por atrás. ¿Ya? Tradicionalmente los componentes se montaban introduciendo sus patas por un agujero y soldándolas al otro lado de la placa. Ahora ya no hay agujeros, lo que les decía más antes, ¿no? Solo hay cuadritos de cobre sobre los que se suelda directamente el componente. Entonces, más o menos es lo que les decía, ¿no? O sea, ya no es que pasa por agujeritos, no. Para que tengan y sepan bien eso, un componente SMD son los componentes que se sueldan encima de la placa, encima de la PCB. Ya llámenlo tarjeta madre, tarjeta lógica, todo eso, pero eso es lo que nosotros decimos, ¿no? A los componentes SMD. Componentes SMD de teléfonos y de placas. Como ven, aquí tenemos diferentes tipos de ejemplos, ¿no? De los elementos que nos podemos encontrar en lo que son las placas PCB, ¿no? Acá tenemos, como les decía, tenemos una bobina, tenemos un capacitor, acá tenemos resistencias, acá tenemos filtro, acá tenemos transistores, estos que son los transistores, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de componentes de los cuales vamos a trabajar una tarjeta lógica, ¿no?
Acá, igual tenemos otros ejemplos de cómo son las resistencias, los capacitores, los filtros, las bobinas. También aquí tenemos lo que les decía, ¿no? Los cables coaxiales, sus conectores. Tenemos diferentes tipos de lo que son componentes, lo que compone la tarjeta lógica. Y ahí quedamos, muchachos. Ya la próxima clase vamos a entrar directamente a lo que son reconocimientos de partes de una tarjeta lógica, de una PCB. Vamos a entrar ya a identificar una resistencia, un capacitor. Ya les vamos a mostrar directamente con el microscopio cómo se identifica una resistencia, la medición de una resistencia, cómo identificar la resistencia, o ya sea capacitor, bobina, depende de todos los elementos que tengamos. Ya les vamos a ir mostrando también usando el multímetro, como en qué tipo de escala se trabaja en el multímetro para, digamos, una resistencia, en qué tipo de escala se utiliza para medir un capacitor, también cómo medir, digamos, una bobina, si está en corte, no está en corte. Ya les vamos a ir mostrando con el microscopio en unas placas ya, cómo identificar ya las partes que son prácticamente, o sea, esa va a ser, digamos, ya una clase un poquito más práctica. Ahora, los que tienen placas de teléfonos, por favor, si tienen y pueden seguirnos a través de sus casas, ¿no? Para que también vayan identificando. Y también los que tal vez algunos quisieran, yo también les puedo facilitar lo que son placas de algunos teléfonos para que ustedes también ya vayan viendo en su casa cómo identificamos una resistencia y demás, ¿no? Hay una aplicación, creo, si no me equivoco, para los teléfonos, creo que es tipo, ¿qué se llama esta aplicación? Para agrandarlo, ¿no? Es como un pequeño microscopio. Es un pequeño microscopio para que ustedes lo vayan viendo con sus teléfonos. Lupa y microscopio se llama la aplicación. Entonces, con eso tal vez pueden, con eso ustedes pueden ir viéndolo también, ¿no? Como un componente. Entonces ya vamos a entrar a la próxima, a lo que son ya a mediciones y demás cosas, ¿no? Si tienen alguna preguntita, por favor me pueden avisar. Sí, quería saber de las clases anteriores, ¿cuándo van a enviar el video? Porque me comuniqué con los administradores y tenía que pasarnos el docente, dice, si no me Sí, equivoco, fue sí, ocupado. la anterior ha estado un problemita. Mañana, pues aquí yo ya tengo las clases. Entonces, justamente igual los vamos a pasar con el profesor de software, que les tenía que pasar también algunos programas o algunos enlaces para hacer lo que son los flasheos, ¿no? Con los programas gratuitos más. Vamos a crear lo que es esto, una carpeta compartida por Google Drive, para que de ahí vayan descargando lo que son las clases, también vayan descargando las herramientas y también los documentos, ¿no? Que les vamos a ir subiendo. Por ejemplo, ese documento con los que lo estoy haciendo, lo hemos elaborado y les vamos a pasar también todo este documento que son más de 100 diapositivas lo que son este documento. Entonces está bien explicado, ¿no? Está recontra explicadito, pero, o sea, igual la próxima clase con el microscopio les vamos a ir mostrando lo que es los diferentes tipos de partes que tiene el teléfono, ¿no? Perdón, Dime. ahorita quería saber, digamos, de todo lo que nos ha mostrado de los flux, de los alambres para soldar las maquinarias o dónde se puede conseguir el alcohol isopropílico, tiene a la venta o una tienda o se hace pedido, no sé, tal vez podría darnos explicación alguna de esas. Sí, hay tiendas que venden, ¿no? Lo que son los diferentes tipos de herramientas. Ya les podemos pasar también el contacto de quienes pueden ir comprando.
Pero todavía, cuando ya la próxima semana, si no me equivoco, ya vamos a empezar con las clases presenciales. Hasta el día miércoles vamos a pasar. Queremos también trabajar con alguien que a ustedes también les dé, digamos, a un precio un poco más económico, ¿no? De lo que venden. Como están empezando también ustedes, entonces queremos hablar primero con el distribuidor para decirle si nos puedes rebajar a todo el curso lo que es, digamos, lo que les dije, ¿no? Lo más esencial. El alcohol isopropílico, el estaño, lo que son también el flux, los hilitos para soldar, ¿no? Entonces vamos a ir ya hablando con un Listo, ya. con un distribuidor para que les vaya dando un peso más económico. Entonces, eso sería, muchachos. Quedamos entonces la próxima clase. Les voy a habilitar los micrófonos más a toditos. Creo que no están todos habilitados. La próxima clase les voy a habilitar a toditos el micrófono. Para que también vayan haciendo las consultas, porque ya va a ser una clase más en vivo, ¿no? O sea, va a ser ya más viendo ya los componentes, identificando las partes. Y ustedes también vayan ya preguntando cómo, si hay alguna forma de medir o demás cosas, ¿no? No, recuperar la información de un celular roto es medio difícil porque la memoria se encripta. Entonces es medio difícil hacer lo que es la recuperación de datos. Que sí hay para recuperar, hay, pero en algunos casos el costo es un poco excesivo. Entonces, muchachos, quedamos en eso. Yo les voy a enviar el enlace a mucho tardar mañana en la tarde, con las clases grabadas, todo eso, los documentos, los programas que el profesor de software también me ha dicho que me iba a pasar, para hacer una cuenta compartida de Google Drive, para que vayan descargando ahí las clases y demás. Entonces, quedamos en eso, amigos. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.